Solamente Dios se compadece día a día de esta tierra. Día a día tiene misericordia el Señor de todos nosotros. La palabra de Dios nos enseña en el Salmos capítulo 103, versículo 13, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es muy importante entender que Dios tiene misericordia, que Dios tiene compasión. Dice la Escritura que día tras día se renueva la misericordia de Dios. El poder nosotros ver la luz de un nuevo mañana es ver la misericordia, es ver la compasión y el amor de Dios que tiene para con nosotros. Si el padre o la madre de familia se compadece al momento de no castigar a su hijo con azote, con látigo, ¿cuánto más Dios se compadece de todos nosotros? Dice la Escritura que el Señor se compadece de los que le temen, de los que guardan su palabra. En el versículo 14 dice: Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios sabe tus debilidades, Dios sabe tus flaquezas, Dios conoce cada área débil de tu vida y sabe Dios que tú estás luchando con el temperamento, con el carácter que llevas. Dios desea formar el carácter de Cristo en ti. Claro que sí. Dios desea formar el carácter de Cristo en todos nosotros, los que creemos en Él, los que confiamos en Él y los que obedecemos su palabra y nos esforzamos por cumplir cada una de ellas. Dios conoce las intenciones de tu corazón y conoce tus pensamientos. Él te conoce perfectamente. Él sabe con lo que tú estás luchando. Tú vas a tener que aprender en el camino a dejarte moldear por Dios, a dejarte diseñar por el Señor. Y muchas van a ser los tropiezos, muchos van a ser las caídas que vas a tener en caminar con Dios. Pero así como muchas veces el padre o la madre se compadece de sus hijos para no castigarlos, así mismo dice la Escritura que Dios se compadece de los que le temen. Es decir, si te caes, la gracia de Dios es tan grande que puede levantarte. Muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, pasamos por el proceso de la transformación, y el proceso de la transformación ocurre cuando decidimos rendirnos completamente a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Y muchas veces no será sencillo. En muchas ocasiones va a ser muy difícil que uno se acerque al Señor y viva para Dios. ¿Por qué? Porque van a haber personas alrededor nuestro que van a querer sacarnos fuera del plan divino de Dios. Van a querer provocarnos, tentarnos, hacernos caer con nuestras palabras, hacernos caer con nuestros actos. Y tenemos que entender algo, que el enemigo se enfoca en desviarnos del propósito de Dios. Satanás se levanta contra todos aquellos que deciden amar la justicia, amar lo recto, amar lo que es la palabra de Dios. Por eso que el Señor dice que Él tendrá misericordia y se compadecerá de todos aquellos que le temen, de todos aquellos que se guardan para Él, que viven para Él. Porque no es sencillo, no es fácil caminar con Dios, no es fácil caminar con Cristo, es un proceso. Y en el proceso de la transformación, en el proceso de la conversión, en el proceso del cambio que Dios hará en nosotros, va a tener que ser quebrantado el orgullo, va a tener que ser quebrantada la soberbia, si la tenemos, va a tener que ser quebrantada el celo, la ira, el enojo, la frustración en nosotros. Muchas cosas van a tener que ser quebrantadas en nuestras vidas. La Escritura enseña que para Jacob llamarse Israel tuvo que ser quebrantado. Ay, Dios mío. Dice la Escritura que Jacob peleó con un ángel. Y dice la Escritura que Jacob le decía al ángel: no te dejaré, no te soltaré
hasta que tú no me bendigas. Dice la Escritura que el ángel se le revela a Jacob siendo muy de noche, de madrugada. Y dice la Escritura que Jacob, al verlo, empieza a pelear con el ángel. Ay, Dios mío, es una locura de Jacob hacer estas cosas, pero tenemos que entender que las cosas espirituales son locura para los que no pueden discernir las cosas del Espíritu. Es decir, solamente los espirituales pueden entender a los espirituales. Los naturales no pueden entender a los espirituales. Es decir, habrá gente en tu camino que te va a entender y va a comprender el proceso que tú estás llevando y te va a levantar los brazos y te va a decir: sigue para adelante, estás bien, estás encaminado, si te caíste, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque esa es la visión del reino. Esa es la visión que tenemos todos nosotros. Y todos empezamos cometiendo ciertos errores. Todos cometemos ciertos fallos. Todos tropezamos, todos nos caemos en este camino. Quien diga que no ha tropezado, quien diga que no ha caído, es un mentiroso. Pero nosotros tenemos que entender por la palabra que los tropiezos vienen en esta vida. No solamente tenemos una lucha o una batalla con las personas que nos rodean, sino tenemos la batalla y la lucha con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y también tenemos una batalla y una lucha con el diablo, porque el diablo se levanta contra todos aquellos que deciden amar la palabra de Dios y obedecerla. Dice la Escritura que Jacob pelea con el ángel para recibir la bendición de Dios. Y mientras en esa batalla, en esa disputa de que no lo soltaba hasta que no lo bendijera, dice que el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En medio de este conflicto que se había desatado porque Jacob no quería que el ángel se vaya sin que antes lo bendijera, dice que el ángel lo quiebra. Le quiebra una parte de su muslo, una parte de su pie. Y cuando lo quiebra, dice la Escritura que el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, le dice el ángel, sino Israel. Por eso que todos conocemos en diferentes naciones, en diferentes países, adoran al Dios de Jacob, al Dios de Israel. A Jacob se le cambia el nombre, pero tuvo que ver, antes de ese cambio, tuvo que ver un quebrantamiento. Y a Jacob le quebrantaron una parte de su muslo. Asimismo es en el sentido espiritual nuestro. Para que haya un cambio en nosotros tiene que haber quebrantamiento. Es muy importante que sepas esto, porque si tú no quebrantas tu corazón, porque si tú no quebrantas tu alma delante de Dios, jamás verás una restauración, jamás verás tú una transformación. Es necesario que seas moldeado, es necesario que seas quebrantado, es necesario que pases por la prueba, es necesario que pases por la lucha, por la batalla, por la guerra. Es necesario, porque solamente a través de esa manera muchos verán el cambio y la transformación que Dios ha hecho en ti. Solo de esa manera muchos van a decir: ciertamente aquel que va allí ya no es como era antes, ha cambiado, su vida no es la misma. Desde que camina con Cristo, desde que camina con la palabra de Dios, desde que congrega, desde que asiste a la iglesia, que todo aquel que viene a Cristo, cuando viene a Cristo, viene a ser formado, viene a ser quebrantado. Por eso tenemos que entender que todos nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Y muchas veces esta vasija, muchas veces este cuerpo tiene que ser quebrantado. Muchas veces nuestro corazón tiene que ser quebrantado. Muchas veces lo que llevamos dentro de nosotros tiene que ser quebrantado, porque si no, Dios no quebranta el orgullo que hay dentro de ti, porque si Dios no quebranta la soberbia, la altivez que hay dentro de ti, si Dios no quebranta la maldad que llevas dentro de ti, jamás podrás ver el diseño de Dios en tu vida, jamás podrás ver una restauración, un cambio, una transformación en tu vida. Dios conoce tu corazón, conoce el mío. Él sabe con las luchas que tenemos. Él sabe que tú estás luchando con la ira, sabe que estás luchando con la prepotencia, sabe que estás luchando con la altivez. Él sabe que tú estás luchando con el mal temperamento que tienes. Él sabe que tú estás luchando con la falta de perdón. Dios sabe que tú estás luchando con muchas cosas que llevas en el corazón, pero es importante que vengas a la presencia de Dios.